hoy traemos una propuesta de modificar. Nosotros veníamos haciendo un poco una historia de cómo fue surgiendo y construyéndose ese monstruo que es la deuda externa, la mal llamada deuda externa, porque nada debemos, somos acreedores, no deudores, como dice la canción. Y estuvimos viendo todo el proceso de la época de la dictadura y llegamos hasta el final de la Rúa, la caída, la gente en la calle, el argentinazo, el estallido del plan de convertibilidad, etcétera. Y bueno, nos tocaba ahora empezar a arrancar un poquito con el gobierno de Duhalde y después ir hacia la etapa del kirchnerismo, pero por las cosas que están pasando en el país, que estamos viendo una crisis financiera, económica y política enorme, con consecuencias gravísimas hacia el salario, hacia las condiciones de vida del conjunto de la población, especialmente de la población trabajadora, y también porque empiezan a aflorar una serie de discursos, algunos hasta simplistas, facilistas, diciendo que bueno, que si hacemos tal o cual cosa todo se va a solucionar rápidamente, mágicamente, si dolarizamos todo se soluciona, o si hacemos tal o cual medida todo se soluciona. Y hay distintos debates acerca de planes de estabilización. Nos parecía importante entrar un poco en ese debate, entonces vamos a hacer un pequeño raconto de lo que estuvimos viendo, de cómo se originó la deuda, y empezar a ver algunas medidas que se podrían tomar para evitar que una vez más, como viene pasando, la crisis esta vez no la pague el pueblo trabajador, como ha venido pasando a lo largo de estos 40 años de restitución de las instituciones democráticas, ¿no es cierto? Así que, bueno, no sé, Patricia, vos... Sí, como decía Juan Carlos, la deuda y los acuerdos con el Fondo Monetario trajeron, y lo dijimos también en las emisiones anteriores, tienen una serie de conceptos que tienen que ver con estos conceptos económicos, ¿no? Y la idea es justamente contraponer con otros conceptos económicos que tienen que ver con la no superexplotación de la clase trabajadora. Y en función de eso es que esta crisis argentina es precisamente una expresión extrema de la crisis capitalista mundial, ¿no? Y tenemos como dato importante que la inmensa mayoría de la población a lo largo de estos 30, 50 o 70 años está viviendo cada vez peor. Durante la dictadura nosotros habíamos dicho que había pasado de 8.000 millones la deuda a 45.000 millones. Y eso significó que estatizaron deuda privada, que se financió así la fuga de capitales. Esa es una de las grandes, es el común denominador a lo largo de la historia de la deuda hasta la actualidad, el tema de la fuga de capitales, ¿no? ¿Quiénes se llevaron esos capitales y por qué y para qué? Y quiénes se quedaron sin los salarios y sin las jubilaciones o sin las pensiones. Claro, y al calor de esa fuga fue cambiando también la matriz productiva del país, ¿no? Quedándose sin industria, empezaron los despidos, los desocupados, bueno, todas las calamidades que venimos viviendo desde el 85 y un poco antes también con la dictadura, sí, ¿no? Y antes también porque la crisis que deja la dictadura, que dejan los milicos, justamente dejan al país atado al imperialismo y a través de este factor que es la deuda externa. Asume Alfonsín en el 83 y con el discurso, ¿no? Y con el argumento de que no iba a pagar la deuda con el hambre del pueblo, y su tradicional frase de con la democracia se come, se cura y se educa, pero pagó la deuda con No sé por qué me suena conocida esa frase, no pagar la deuda con el hambre del pueblo, perdón que te interrumpa. O sea, hay conceptos que se repiten a lo largo de la historia, como se repiten las recetas del Fondo Monetario Internacional. En ese contexto, ¿no? También de leyes de obediencia de vida y punto final, el hambre del pueblo, el endeudamiento, los acuerdos con el fondo hacen que surja algo muy muy significativo, que es la hiperinflación, ¿no? Que condenó al pueblo trabajador y a los sectores populares, pero también los paró frente a este ajuste y frente a esta entrega,
con procesos de lucha, con procesos muy importantes como fue en su momento el Rosariazo. Y acá yo quiero decir una cosita, ahí es el fracaso, la expresión social del fracaso del primer plan de estabilización, que fue el Plan Austral del año 85, de Surville, que fue el ministro de Economía de Alfonsín. ¿Estamos al aire? Sí, están al aire perfectamente, se escucha muy bien. Pensamos que se había producido. No. Se nos cortó en el anterior bloque todo, pero ahora venimos bien, así que y se los está escuchando perfectos a ambos. Yo diría que estamos aprendiendo, como siempre, muy bien. Que menciones los ejes sobre los que vas a trabajar en relación a contraponer el plan de emergencia con estos planes del Fondo Monetario Internacional y los gobiernos burgueses que se fueron sucediendo después de la dictadura. Charlábamos con Patri, tomando en cuenta el fracaso del primer plan de estabilización, que fue el Austral. Luego va a venir el segundo gran fracaso, que es el plan de convertibilidad y expropiación de los ahorristas antes por parte de Herman González, que fue el plan Monex, que le robaron el 30 o 40% de los ahorros a la gente y le dieron bono a cobrar en el año 99. Esto fue en el año 91. Uno de los temas fundamentales para nosotros decimos, ¿qué medidas se pueden llegar a tomar para enfrentar esta situación permanente de crisis de deuda, de crisis de pago, de fuga de capitales y de consecuencias sociales nefastas para la población y de permanentes recetas del Fondo Monetario que todos los candidatos ahora lo están tomando, que es el famoso tema del déficit fiscal? Entonces, ¿de dónde sale el déficit fiscal, no es cierto? Nadie dice que buena parte del déficit fiscal está producido por el pago de los servicios de la deuda, de capital y de intereses. Esa parte no la toman en cuenta. Y es una de las principales erogaciones que tiene el país. Y la otra es la fuga de capitales permanente y sistemática. Entonces nos parecía que se podían tomar 2 o 3 medidas muy simples, muy contundentes, que podríamos discutirlas para enfrentar la crisis actual de Argentina, que son la suspensión inmediata de los pagos y la investigación de la fuga de capitales y la forma en que se construyeron los 45.000 millones de dólares que dio como crédito el Fondo Monetario al gobierno de Macri, y que este gobierno había dicho que lo iba a investigar y que no lo iba a pagar, primero lo iba a investigar, cosa que no hizo. Es más, archivó en el Banco Central toda la investigación que demuestra que fue una estafa colosal. Y ahora estamos atados a los compromisos porque en el Parlamento se votó legalizar esa estafa. El otro tema es la nacionalización de la banca y del comercio exterior, que tiene que ver fundamentalmente con el tema de la fuga de divisas permanente y sistemática. Por ejemplo, hay una discusión, es imposible comprobarlo. Yo no sé si ustedes recuerdan que cuando Alberto fue en medio de la pandemia, que anduvo por Alemania, que se entrevistó con Merkel, le dice Merkel, bueno, pero si los capitales alemanes, y Merkel dice, bueno, pues usted lo que tenía que hacer es convencer a los capitales argentinos, los que están por el mundo, que están en los paraísos fiscales, que están inclusive en los bancos de Alemania, que lleven la plata para Argentina. Dice, porque es difícil que la lleven los alemanes a Argentina cuando los propios argentinos, o sea, los grandes capitalistas, no la llevan. Y hay una discusión si hay un PBI o 2 PBI o un PBI medio, que estamos hablando de una cifra multimillonaria, en el extranjero, en paraísos fiscales, en distintos tipos de cuevas del extranjero, que son pertenecientes a los grandes grupos económicos de la oligarquía terrateniente argentina. Entonces, ese es un tema que viene creciendo junto con la deuda externa y que están íntimamente ligados uno con el otro. Por eso el tema de la nacionalización de la banca y el comercio exterior es fundamental para enfrentar eso. Y el tercer punto, muy importante, es el problema que siempre hay déficit, pero hay déficit porque, al revés de lo que dicen, de que este país los empresarios se matan pagando impuestos, el impuesto que más recauda es el IVA, y es el impuesto más regresivo que existe, porque lo pagan todos por igual, es el impuesto al consumo, y es el que más recauda. Entonces nosotros, ahí hay una medida muy importante que es volver a colocar la creación de un impuesto progresivo de los grandes patrimonios, que hubo un pequeño arrebato que salió por un año, por un 1%, un porcentaje chico, y solo a un sector pequeño de los grandes propietarios. Bueno, una cosa más progresiva, más extensiva y permanente, permitiría incrementar cualitativamente los ingresos fiscales, ¿no es cierto? Esas son las 3 medidas que nos parecen fundamentales para tomar. Volviendo a un personaje de la historia que es Menem,
y Cavallo sería Cavallo 2, porque Cavallo 1 fue durante la dictadura. Y contraponiendo con esto, ¿no? Él prometía un salariazo para terminar con el hambre y una revolución productiva para terminar con el desempleo. Sus ejes de campaña eran, ¿no? Sí, eran las consignas. Pero lo que sí llevó adelante, no el salariazo ni la revolución productiva, sino que llevó adelante el plan Brady, el plan Bonex, el déficit fiscal a lo que se refería Juan Carlos, la pérdida de la competitividad, la desindustrialización, la desocupación, el atraso en los pagos de los salarios, las privatizaciones, todas medidas que se contraponen con estos tres ejes que plantea Juan Carlos, que tienen que ver con medidas a favor de la clase trabajadora, y estas fueron permanentemente medidas a favor de la burguesía y de los sectores poderosos capitalistas, que son los que jugaron siempre antes de las crisis, no terminales, pero sí de las crisis de sus propios gobiernos, como fue el de Alfonsín, como fue el de Menem y como fue el de la Rúa, la fuga de esos capitales. Entonces, lo que pretendemos es que se empiece a hablar de cuáles serían las medidas para la clase trabajadora, cuál es la salida para la clase trabajadora, y por qué el no pago de la deuda, y por qué hablar de la nacionalización de la banca y del comercio exterior, y por qué eliminar impuestos como los impuestos que tenemos sobre nuestros salarios, que es el impuesto a las ganancias. Nosotros no generamos ganancias, al contrario, nos quitan esas ganancias. Exacto. Así que ahora, sería la propuesta de que pueda desarrollar estos tres puntos, como para que se pueda empezar a hablar de cuál es la salida para la clase trabajadora y cuál es el programa, ¿no? En este caso de emergencia, de transición para poder romper con todos estos acuerdos con el Fondo Monetario. Sí, todos los planes de estabilización en la historia, inclusive el de Cavallo, por ejemplo, no sé si la gente más grande debe recordar el famoso corralito, y después vino el corralón. Primero no se podía sacar la plata, después directamente te la afanaron, y después vino Duhalde y le puso el moño, dijo: el que depositó de dólares va a recibir dólares de peso a peso, y le liquidó de un saque un 30% del valor de los ahorros que tenía. Entonces fue una confiscación brutal, similar o más grande todavía, más grande que la que hizo Herman González con Menem en el 91, y esa fue el comienzo de la estabilización, digamos. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando ahora dicen dolarizar. Entonces llevamos el dólar a 3.000, ¿a cuánto van los salarios? ¿Quién paga semejante plan, no es cierto? O cuando se dice, ahora estaba escuchando hoy a la Reta que decía, bueno, nosotros vamos a llevar el déficit fiscal a cero. ¿Así cómo lo vas a hacer? Bueno, entonces dice, bueno, vamos a privatizar todo lo que haya que privatizar. ¡Epa! Volvimos con la época de Menem. Todas las empresas públicas, las que dan pérdida, etcétera, etcétera. Y además, ahí después empiezan también los recortes en salud, en educación. O sea, son recetas que ya las vivimos todas y son siniestras, son un constante avance en la pérdida de derechos, es una constante pérdida de derechos, pérdida de capacidad adquisitiva, pérdida de calidad de vida de la población, profundización de la matriz exportadora primaria, la primarización de la economía, que para el que nos está escuchando quiere decir que poca industria y mucha exportación de gas, de vaca muerta, de litio, de cereales, ¿no? Lo que condena al país al atraso permanente de la población, a la marginalidad y al hambre, que es lo que ya se está viviendo, porque uno es docente y lo ve, la gente que está en los barrios y todo, la situación es desesperante en sectores amplios de la población. Entonces, nosotros decimos, hay esas tres medidas, son medidas diferentes que apuntan también a un equilibrio fiscal, porque lo que estamos diciendo no es viva la pepa, vamos a vivir, aparte de dónde vamos a sacar la plata, ¿quién nos va a financiar esta medida? La tenemos que financiar nosotros mismos, no va a venir ningún empresario ni grandes capitalistas, inversores internacionales a bancar la suspensión inmediata de los pagos de la deuda y la investigación del fraude que significa la deuda externa, pero significa achicar el déficit en forma fundamental, en 1 o 2 puntos del déficit. ¿Por qué? Porque vos suspendés momentáneamente, y pruebas al canto cuando se hizo lo impuso la gente en las calles después del 2001, durante 3, 4 años después primero se le pagó los buitres, después se le empezó a pagar al Fondo Monetario, pero esa masa de dinero que no salió
fue una de las cosas que permitió que comenzara una cierta reactivación a partir del 2002-2003. No lo dicen, lo esconden, pero es la realidad. Argentina había entrado en default, o sea, no pagaba. Bien, entonces, esa es una manera también de achicar el déficit. Y aparte porque es plata que no vino, que no debemos y que encima nos someten y nos condicionan políticamente, ¿sí? Bueno, no le compres a China, dejanos el litio para nosotros, como dice esta señora jefa es una... El Comando Sur. Comando Sur, sí, porque es una figura militar, Comando Sur, que no me acuerdo el nombre de esta señora. Bueno, general, no sé qué. Bien, pero ella habla sin pelos en la lengua cuando dijo eso. Entonces, la suspensión inmediata de la deuda, de los pagos y de investigación, es fundamental, es una medida fundamental que achicaría. Lo otro es la nacionalización de la banca de comercio exterior. Porque en manos de la patria financiera solo ha servido para financiar la fuga de capitales y los grandes negocios de los grupos económicos, en desmedro no solo del pueblo, sino también de las pymes y de la nación argentina. Yo decía, hay un debate de cuánta plata se han fugado en estos últimos 30, 40 años. Se calcula lo mínimo un PBI completo, los grandes grupos económicos concentrados. Juan Carlos, sí. Acá nombrando esto, yo no puedo dejar de pensar, durante el gobierno de Macri, que saltó todo el tema de los Panama Papers, tanto Macri como todos sus funcionarios salían ahí, tenían cuentas, y de alguna manera como naturalizaban el hecho de tener toda la guita afuera, y no faltó el ministro que dijera, bueno, cuando el país sea más confiable traeré el dinero, volveré a repatriar el dinero, ¿no? Pero nunca lo traen. No, acuérdense que Macri era una gran mentira, ¿no? Acuérdense que Macri dijo, ahora lo dice Milei dice, no importa que necesitamos 30.000 millones que vengan de dólares para financiar la dolarización. ¿Y de dónde lo va a sacar? Dice, no, porque si yo gano va a haber un shock de confianza, van a venir todos los capitales que están en el exterior de los argentinos. Macri dijo, yo soy un representante de los empresarios. Cuando yo gane, y después que ganó lo dijo, ahora va a venir una lluvia de inversiones. ¿Se acuerdan de la lluvia de inversiones que prometía Macri y de los famosos brotes verdes? Bueno, bien. Bueno, todo eso fue una mentira total. Siguieron fugando. Entonces, la expropiación nacionalización de la banca quiere decir, primero, a la banca privada la vamos a expropiar directamente, porque son todos unos delincuentes. La mesa de dinero, y se va a nacionalizar, hay que nacionalizar la banca. ¿Para qué? Porque nos quieren hacer quedar mal a los compañeros de izquierda, a los socialistas revolucionarios, diciendo, no, tengan cuidado todos los que tienen ahorros en los bancos, porque van a venir ellos con la nacionalización y le roban la plata a la gente. No, los que roban la plata a la gente son los que hicieron el corralón, el corralito y el plan Bones. Nosotros decimos... La gran expropiación la hizo Caballo. Claro, o sea, nosotros decimos a los dueños de los bancos, hay que respetar a los ahorristas, ¿sí? ¿Se entiende? Esto es fundamental. Entonces, de esta forma se evitará la especulación financiera y bancaria en beneficio de los grandes grupos económicos, y habrá crédito barato para la obra pública y para los pequeños y medianos productores. La otra medida fundamental, que es complementaria, es la nacionalización del comercio exterior. ¿Por qué? Un ejemplo, ¿se acuerdan de Vicentín? Se tocó acá que era una editorial, lo dijeron, y Vicentín no es la más grande. Son 9 grandes cerealeras, nacionales y extranjeras, 6 extranjeras, 3 nacionales. Bueno, concentran el grueso de la exportación de granos. Y se calcula que evaden el 50% de lo que exportan vía triangulación con el Paraguay, vía la hidrovía, que no hay control alguno, ellos mismos se pesan y dicen lo que sacan del país. Entonces, y aparte eso es una fuente de evasión y también de narcotráfico. Entonces, todo este problema de la nacionalización del comercio exterior para evitar la fuga de capitales va a significar también que entren muchas divisas al país, y por lo tanto también se va a achicar el déficit fiscal. Fíjese, estamos haciendo las cuentas, parecemos alumnos del Fondo Monetario, pero no, estamos diciendo de dónde saldrán los recursos, para qué todos estos recursos, con una cosa más que es muy importante, la creación de un verdadero impuesto progresivo a los grandes patrimonios, o sea, como el que se aplicó en medio de la pandemia, pero en serio, y a todos, no solo a algunos, a las ganancias bancarias, a los activos financieros, a las altas rentas, a la gran propiedad de la tierra, a la vivienda ociosa, partiendo no de 10 o 15 millones de dólares, sino partiendo del $1.000.000. Por supuesto, cuanto más millones tenés, más pagás. El que tiene 1 millón o 2 millones de dólares tiene plata, pero no es un multimillonario. Bueno, ahí se pagará menos, y de ahí para arriba. Con todas esas medidas, nosotros creemos que se pueden juntar
se pueden recaudar anualmente alrededor de 20.000 millones de dólares para estabilizar la economía y proponer una serie de medidas que las voy a enunciar nada más muy brevemente, porque entiendo que ya estamos en el tiempo, que sería ¿para qué? Porque con todo esto, hasta ahora a la gente no le llegó nada, solamente estabilizamos la economía. Entonces, hay que garantizar un salario mínimo vital y móvil igual a la canasta básica. Podemos discutir si es la canasta básica o la canasta familiar, pero mínimo la canasta básica, que son casi 200.000 pesos en este momento, indexado mensualmente. ¿Por qué salario mínimo vital y móvil? Porque el salario es la base, el mínimo vital y móvil, del cálculo de los iniciales de convenio, las jubilaciones, las pensiones y los planes sociales. Entonces todo va para arriba. Y complementariamente con esta medida, el salario no es ganancia, anulación del impuesto al salario. Eso solo ya va a significar una mejora cualitativa en los ingresos de las amplias mayorías trabajadoras y populares. Y si a eso le agregamos la anulación del IVA de los productos de la canasta familiar, que pagan la mayoría el 21%, y el IVA es el impuesto que más recauda, eso es, a su vez, mejorar aún en la capacidad de poder adquisitivo de la clase trabajadora. Y si usamos esos 20.000 millones de los que hablamos, que son en base a los puntos de nacionalización del comercio, la banca, etcétera, para promover un plan de obras públicas de reparación de todas las escuelas. Acá hay un docente, hay varios docentes acá, que se caen a pedazos las escuelas, los hospitales, y la construcción de 1 millón de viviendas al año, se calcula por cada 4 obreros por cada vivienda. Entonces estamos hablando de dar trabajo genuino remunerado a convenio, no en negro, a 4 millones de trabajadores. Se acaba la discusión del problema de cómo se hace para transformar los planes sociales en trabajo. ¿Se entiende? Entonces la discusión es concreta. Nosotros creemos que con estas medidas, más la duplicación del presupuesto en educación y en salud, para mejorar la educación y la salud pública, son 3 medidas las que dijimos, más las medidas complementarias sociales del salario y del plan de obras públicas. Creemos que estaríamos en condiciones de darle una salida a la crisis en beneficio del pueblo trabajador. Ahora, claro. Está bien, pero esto se logra con lucha. Se logra con un brindis y saliendo a la calle, ¿no es cierto? O sea, no lo vamos a lograr fácil. Este plan es opuesto a todas las salidas patronales que pretenden salir de la crisis en base a medidas de explotación y de entrega, de la soberanía nacional, de la pérdida de derechos y el aumento de la represión del pueblo, y solo se puede imponer con el pueblo movilizado en las calles. O sea, en cierta medida, esto que estamos proponiendo es fácil, no es muy difícil de entender. Lo que no es fácil es de implementar. O sea, es una gesta. Por eso nosotros entendemos que esta sería una gesta, podríamos compararlo con lo que fue la gesta de la independencia cuando no luchamos contra el Imperio Español, ¿no? Con San Martín, Belgrano y los patriotas, nos unimos a toda Latinoamérica y junto a eso logramos derrotar el imperio de la época. Bueno, esto es algo parecido. O sea, es un camino difícil, pero creemos que vale la pena recorrerlo porque es un camino que es en beneficio inmediato y también mediato a largo plazo para las amplias masas trabajadoras y los sectores populares. Al revés de los planes de estabilización que ya tuvimos como 4 o 5 en los últimos 40 años y todos trajeron más miseria, más hambre y más dependencia de los grandes grupos económicos internacionales y del imperialismo. Juan, Patricia. Queríamos entrar un poquito en el debate de estos días con este pequeño aporte que hacemos, que no es demasiado original, y bueno, y seguiremos la semana próxima volveremos al tema de hacer la historia de la deuda, ¿no?